Daniel Reposo, síndico general de la Nación, también parte de las disertaciones y de las exposiciones que están llevando adelante en este segundo Congreso Internacional en materia de responsabilidad social, que está siendo un éxito. Daniel, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que nos llena de orgullo porque, como lo dijimos con los otros entrevistados, se está poniendo foco en algo que antes era cuestión de unos pocos, del tercer sector, de las ONG. Ahora el desafío es trabajar en forma mancomunada, articulada, incluso con el Estado Nacional y con las políticas públicas que acompañen esta idea grandiosa de responsabilidad social, ¿no? Sí, acá se ha hecho un cambio de paradigma, sobre todo en materia de responsabilidad social, porque esto estaba entendido como una filantropía por parte de las empresas y bueno, se ha encarado a través de la Fundación Observatorio de la Responsabilidad Social un trabajo en serio. Es decir, un trabajo donde se vuelcan los valores, donde se vuelca el compromiso y sobre todas las cosas en darle valor agregado a aquello de lo que la ley no manda. Es decir, no solo cumplir con las obligaciones que manda la ley, sino también darle un valor agregado a eso, de cómo cuidar mejor al trabajador en una empresa, de cómo generar nuevos derechos, de cómo empoderar al otro, de que el trabajo no está mirándose el ombligo, sino mirando hacia el compañero, hacia el trabajador, hacia el prójimo y el que necesita. Y en esto se ha conformado un trabajo y una concepción donde todos ganan, porque en la medida que el empresario esté pensando en el otro y sepa que el trabajador va a estar en mejores condiciones, seguramente va a producir mucho más. Y esto ya ha hecho un trabajo donde hay mucha praxis que ha dado muy buenos resultados en cada una de las empresas donde se ha trabajado en forma mancomunada y donde se le ha dado este valor agregado, la empresa produce más. Lo mismo pasa con el Estado y esta cosa de lo que vos decías del ecosistema de la responsabilidad social hace que al involucrarse todos, sindicatos, cooperativas, empresarios, el propio Estado a través de todas sus organizaciones que nuclea la mejor tutela de derecho, las universidades, se produce una sinergia con este compromiso que realmente genera mucho más valor y sobre todo una armonía que implica que el que tiene una empresa gane más, el del sindicato vea tutelados los derechos de los trabajadores como corresponde, que la universidad pueda generar nuevos programas y los estudiantes se incorporen al sistema teniendo otra concepción de vida, que son los chicos que luego se van a incorporar a este sistema, los cooperativistas, cada uno de los sectores. Retomo sus palabras, Daniel. Usted dijo algo muy interesante, esta cuestión que tiene que ver con la ética, el plus del talento de cada uno, ¿no? Más allá de la ley, más allá de lo estructural, más allá del sistema, es repensar y promover este concepto de buenos valores, este concepto que implica el mirar más allá de uno mismo, contrarrestando ese individualismo, ¿no? Esas cuestiones que tienen que ver con sí mismo y con cumplir hasta un cierto punto. En esa materia y de acuerdo a los desafíos planteados en el CIRS del año 2013, ¿cómo está Argentina hoy? ¿Cuáles son las conclusiones que usted puede sacar al respecto? Argentina ha evolucionado notablemente, primero porque todo surge desde la cabeza, como en toda organización, y el Estado, en la medida que tenga un presidente como el que tuvo, como Néstor Kirchner, como Cristina Fernández de Kirchner, donde han inculcado desde el vértice hacia todos los sectores que trabajar los valores del pluralismo, la ética, de pensar en el otro, se ayuda mucho a toda esta organización que es la responsabilidad social, porque prende mucho más fácil. En esto hay que tener un trabajo comprometido, serio y directamente trabajar mucho en la formación, en la capacitación a través de congresos y generar esto que es el ponerse a pensar, generar este espíritu crítico de cómo generar mejores talentos en una sociedad para volcarlo hacia un mundo en armonía. Me gustaría aprovechar el espacio para hablar y que nos cuente acerca de Diversia.
Sí, Diversia está dentro de lo que es el Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, que integra la Sindicatura General de la Nación. Esto básicamente fue una directiva de la propia presidenta que dijo, bueno, nosotros necesitamos formar cuadros dentro del sector público, involucrados con las nuevas metodologías de trabajo. Y este instituto hoy cuenta con 14 posgrados. La columna vertebral de este instituto es la responsabilidad social, y dentro de la responsabilidad social se abrieron varios centros de investigación, capacitación y desarrollo, entre ellos el de Diversia, que está conformado por todas las religiones. Porque acá, cuando se fundó la Argentina, cuando se empezó a gestar la Argentina, algunos pensaron que traer un gran proceso migratorio, ponerlos en una gran licuadora y que todos piensen lo mismo. Entonces, los que venían de Europa, cada uno traían sus raigambres, sus tradiciones, sus religiones, y acá lo que plantea Diversia, que está integrado por absolutamente todas las religiones monoteístas, tiene que ver con algo que es la preservación de la identidad de la persona a través de los valores que tiene desde su origen. Es decir, conformar una sociedad donde se respete a cada uno de sus tradiciones, en sus valores, en su religión, y sobre todo trabajar juntos para comprender la religión del otro, porque todas estas religiones tienen algo en común, que es el prójimo, de ver e involucrarse con el prójimo. Y ahí surgió la idea y nace en un momento clave de la Argentina, allá por el 2011, donde se conmemora y se trabaja una ley que es fundamental. Por un lado, el reconocimiento del genocidio armenio con una ley, y sobre todo ese día de reflexión que tiene que ver con poder involucrar a todos los actores de qué pasa cuando este individualismo se exacerba y lleva a matanzas, a masacres. Para que no pasen nunca más, se crea, y ayudar a este trabajo que da la ley, que es el Día de la Diversidad, se crea Diversia, y comenzamos a trabajar en todos los sectores del sector público nacional, dando formación, y sobre todo del sector público también con los niños. Hemos hecho un convenio con la Fundación Ana Frank, que es un valor a nivel mundial de lo que le sucedió a esa niña, y esa fundación permitió llevar una voz para que no haya más Ana Frank en el mundo, y generamos un trabajo con todos los colegios, porque desde los niños es donde resurge una nueva generación con estos valores de la diversidad, y mostrándole esta cuestión que es esencial: pensar en el prójimo y ayudar al prójimo, porque eso es ayudar a sí mismo, ¿no? Es como decía Bernardo, quien regala una rosa, en realidad lo que está haciendo es regalándose a sí mismo una gratificación. Todo, cuando uno da, esto también está en la Torá, en el Corán, en la Biblia, cuando uno da sin pensar en qué va a recibir, recibe el doble por parte del prójimo. Entonces esto es importante, y generar esta cadena de valor es trabajar y difundir esta idea, que es un modelo único en el mundo, y además por los trabajos que se está haciendo en Argentina en esta materia por parte del Gobierno Nacional. Eso le iba a decir, escuchándolo, uno dice, bueno, esas cuestiones eran propias de ciertos sectores. Ahora estamos hablando de un Estado que trabaja por la inclusión social, de un Estado que verdaderamente pone a estas premisas como políticas públicas, las traduce en políticas públicas. El amor es un concepto que antes estaba reservado a ONGs, a religiones, a sectores que hablaban del amor y que hacían referencia a este concepto, que ahora también es apropiado por el Estado a través de las políticas públicas. Por eso me gustaría que usted nos deje su concepto del amor, que tiene que ver en definitiva con esto que está contando. Sí, es fundamental, porque la Argentina en esto hoy ya es un modelo de diversidad por una gestión propia del Estado, y
que tiene que ver con una decisión política. Todo tiene que ver con la decisión política. Y en esto tanto Néstor como Cristina Fernández de Kirchner han tomado esto como bastión. Y sobre todo tener también en cuenta que estos valores tienen que estar involucrados quienes somos servidores públicos y ejercemos la función pública, porque si no hay ética en los funcionarios, no hay amor, no hay pensamiento en el prójimo, no se pueden operativizar las políticas como se han adoptado y se han decidido. Digamos, tiene que haber un gran decisor, pero también tiene que haber gente que la operativice, y para esto tienen que estar involucrados todos estos valores. Daniel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Charlábamos entonces con Daniel Reposo, Síndico General de la Nación, que también pasó por este Congreso Internacional de Responsabilidad Social, el segundo que tiene a la Argentina como país anfitrión.